Bueno, pues esta vez me toca hablar sobre el algoritmo de ordenamiento, el heap sort. Una de las características que tiene este algoritmo es que utiliza heaps y los heaps son árboles binarios que en donde cada uno de sus nodos están organizados de tal manera que el nodo padre es más grande que sus hijos. El contenido del nodo padre es más grande que el contenido de sus hijos. Y también está perfectamente balanceado, donde cada una de sus hojas más que se llenan primero son las del lado izquierdo. Entonces, tenemos un árbol como este, en donde eh, este no está ordenado ni es un heap como tal, es simplemente un orden binario, un árbol binario en el que pues podemos ver las posiciones de cada hoja. Tiene dos hijos por padre y, y si digamos este nodo 16 no tuviese nodos hijos y yo le quiero insertar este nuevo nodo, no se inserta del lado derecho, sino se inserta del lado izquierdo. Esa es la preferencia. Eh, entonces, lo mismo si yo tengo hasta el nodo 16, es decir, el 1, 10 y 16, sin ninguno de los del tercer nivel, y quiero insertar el 19, no voy y lo inserto en el 16 en izquierda y derecha, sino lo inserto en el nodo eh, izquierdo más vacío del lado izquierdo. Entonces, por eso primero lo inserto acá. Y esta imagen la agregué para hacer referencia a una particularidad de cómo representar el, este árbol dentro de un arreglo. Si se fijan, los índices están aquí abajo en rojo y de este lado también eh, están indicados en el árbol en rojo. Entonces el 1 está en el índice 0, el 10 está en el índice 1, el 16 en el índice 2, pero resuelven una fórmula que es el nodo del padre, el índice del nodo del padre, que es 0, dos veces más 1, me da el índice del hijo izquierdo. Y más 2, 2 por el índice del padre más 2, me da el índice del lado derecho. Entonces, de hecho aquí está mal. 2 por 0, voy a cambiar la imagen. 2 por 0 más 2 es igual a 2. Ajá, 0, 1, 2. Y, perdón, entonces, continuando con el algoritmo, bueno, no sé si hayan entendido esta fórmula para los hijos. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Sí. Entonces, siguiendo con el algoritmo, la complejidad que tiene es como estable, ¿no? Para el mejor caso, siempre es en el logaritmo n. Para el promedio, pues es igual la misma, dado que el peor caso es en el logaritmo n. Siempre hace el mismo número de iteraciones. Y pues como tal, sucede en dos fases el ordenamiento, o más bien este algoritmo sucede en dos fases. La primera es construir eh, el heap. El heap trata de que cada uno de los elementos que les decía, el padre sea mayor. Entonces, así como los va insertando, si se fijan, este es mayor, lo va a cambiar de esta manera, siempre va a hacer que el mayor esté arriba. Entonces, si inserto el 11, si se fijan, se inserta siempre del lado más izquierdo. Entonces, el siguiente que se va a insertar va a ser del lado izquierdo del 8 y lo va cambiando, ¿no? Por ejemplo, este 20 y como sigue siendo mayor, lo sube. Entonces, cada vez que se inserta un nuevo elemento, se va a insertar siempre del lado izquierdo. Y eso de que suba el elemento, si inserto un elemento mayor abajo como hijo, eh, y lo switcheo con el padre, eso se llama arreglar el heap.
Entonces, como tal, cuando se construye el heap, suceden dos subfases, ¿no? La primera es insertar el elemento al árbol en el lado izquierdo más inferior. Y lo segundo es arreglar el heap si ese elemento es mayor que uno de sus padres. Entonces, con esta característica siempre vamos a tener los mayores en la parte de arriba. Y no importa el orden, si el izquierdo o derecho es mayor uno que el otro, eso no importa. La regla es que los hijos deben ser menores que el padre. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. No. La siguiente fase es, eh, es ya precisamente hacer un ordenamiento sobre estos nodos. Por alguna razón no me pone aquí el a ver, me está estorbando este, pero aquí está el GIF. Entonces el ordenamiento inicia, el propósito del ordenamiento es que podamos extraer el nodo mayor del árbol y ponerlo al final del arreglo. Y y el elemento que está inferior se mueve en la parte superior donde estaba el elemento que extrajimos. Entonces, como suele ser menor, entonces se trata de hacer se hace una comparación sobre los hijos. Ahora que el elemento mayor el elemento menor está arriba, se compara con los hijos, cuál de ellos es mayor y se hace el switcheo con ese elemento mayor. Y así se va hasta que se arregle el heap. Entonces, de nuevo, esta segunda fase de ordenamiento implica dos partes. La primera es eh, extraer el elemento mayor que está hasta arriba del árbol y lo incluye en el arreglo hasta el final. Después verifica, más bien después se hace ese arreglo del heap, y como este elemento que se pasa acá arriba es menor, se tiene que switchear con el que es mayor de los dos hijos, en este caso el 15. Ajá. Y así se va hasta que se arregla completamente el árbol y queda efectivamente el nodo en el lugar que corresponde y cumpliendo la regla de que los hijos sean menores que los padres, siempre. Y el nodo mayor sea el nodo raíz sea el que tenga el elemento mayor. Entonces, de esa manera, si se está repitiendo el proceso, poco a poco vamos a ir sacando los elementos para que insertarlos en el arreglo final y nuestro arreglo de elementos pendientes se va reduciendo con el procesar cada uno de los elementos. Entonces, entonces pues básicamente este es los pasos del heap sort. No sé si tengan alguna duda o nos podemos pasar el código. No. Pues a mí no me quedó claro cómo se elige cuál es el nodo que se sube. Ok, bien. Vamos a pasar a esta herramienta que encontré. Esta Ahí quería herramienta hacer la animación. Sí, exactamente. Órale, está chido. Sí, aquí, mira, si quieres lo voy a abrir de nuevo. Los elementos que voy a insertar son, aquí están, son estos, ¿no? Entonces nada más para que lo visualicen, lo voy a poner aquí arriba y aquí lo voy a insertar. Voy a insertar elemento por elemento para que vean cómo es el proceso, ¿no? Voy a insertar el 6. Este es un nuevo heap y es lo que hace el algoritmo, ¿no? Inserto este, es nuevo, no pasa nada. Inserto el 8, se inserta del lado izquierdo de este nodo padre y el
Y lo que va a suceder es que como el nodo 8 es más chico, digo, es mayor, se hace un switch con el 6. Ahí está haciendo el arreglo, ¿no? del heap. Después voy a insertar el 12. El 12 se va a insertar del lado derecho del 8, pero como es mayor se va a ir hacia arriba. Estoy en la primera fase, ¿no? Del algoritmo. Luego voy a insertar el 11. El 11 se va a insertar del lado izquierdo del 6. Y como es mayor, se switchea con el 6. Pero como es menor del 12, se queda ahí. Ahí está. Luego voy a insertar el 15. Él se inserta del lado derecho del 11. Como es mayor, se switchea con el 11. Pero como sigue siendo mayor del 12, se switchea también con el 12. ¿Sí? Ahora voy a insertar el 13. El 13, ¿dónde se insertaría? A De la izquierda del 8. Exacto. Entonces igual va a ser el switcheo hasta donde llegue, identifique que es suficientemente mayor, ¿no? Y en el caso del 20 que voy a insertar, ¿dónde se insertaría? A la derecha del 13. Ajá, y hasta dónde se subiría. Hasta la raíz. Exacto. La voy a insertar el 3. Se inserta aquí a la izquierda, pero ahí se queda porque pues es menor. Se inserta el 10. Y se switcha hasta ahí. Hasta ahí tenemos un heap válido que le llaman priority queue, que tiene el nodo mayor, el nodo raíz, como el mayor, ¿no? Entonces ahora vamos a ordenarlo y eso se hace con este. Entonces, si se fijan, ahí lo que hizo es quitar el elemento mayor el elemento raíz y lo va a meter en el arreglo. Ajá. Entonces, el elemento menor lo metió en su lugar. Entonces, ese es el segundo, ya aquí empieza la segunda fase. El primer paso es esto, extraer el elemento mayor, y la segunda es arreglar el heap, ¿no? Ahora en vez de estarlo subiendo, voy a bajar el elemento, que es precisamente escoger el nodo hijo mayor, y con él lo switcheo. Entonces el 6 se va a switchar con el 15, y una vez que está aquí, sigue siendo menor que estos dos. Entonces tengo que escoger cuál es el mayor para que lo switché, entonces va a llegar hasta acá abajo, el 6, hasta el lugar del 3. Elige el último insertado, o sea, el de más abajo al árbol a la derecha, para evitar que se desbalancee el árbol. Sí, exacto. Entonces igual ahorita el 3 estaba hasta abajo, solo, porque no podemos mover un nodo que esté ligado a otros hijos, ¿no? Entonces agarra el último, el que quedó hasta arriba, el 15, se va al arreglo y lo empieza a ordenar. En este caso al 13 porque es mayor y luego al 8 porque es mayor. Ahora agarra el 6, el 13 que estaba acá arriba lo mete al arreglo y este 6 ¿dónde lo va a llevar? ¿A qué lado lo vas a echar? El 12. ¿Y después? ¿O ahí se queda? Del 10. No, del 11. Ajá, exactamente, va a llegar hasta acá abajo. Con eso ya hizo el fix. Y hace lo mismo repite el proceso, ¿no? Saca el 12, arregla el heap con el 3, moviéndolo hasta el lugar del 10. Ahora hace el switch con y el 11 se va a ir abajo al arreglo. Y aquí en este caso, ¿a dónde sería el 6? Al 10. Al 10. ¿Y ahí se quedaría o se sigue bajando? No hay.
Exacto. Ahora extrae el 10 y en este caso se va para el 8. Ya se arregló, pero como era el último elemento, ahora ya extrajo el 8 y lo cambió por el 3, pero hay que hacer un fix aquí. Entonces hace el switch del 6 por el 3. Con eso ya está arreglado el heap y ahora va a extraer el 3, que lo que va a hacer es de nuevo regresar el 3 arriba y el 6 ya lo mete al arreglo. Y finalmente el 3 ya se agrega como elemento final. Ya. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Ahora, ¿les parece? Vamos al código. Ujú. Siguiendo esa ideología, pues yo construí donde le pasamos un arreglo. Bueno, simplemente lo imprime y aquí está creando el heap, ¿no? Como tal, el add to heap está utilizando un fix hacia arriba. Ajá. Lo que hace es agarrar un elemento nuevo, o más bien un fuente que tú le mandas, en este caso es el heap vacío, que es otro arreglo, ¿no? Diferente al que le estás enviando. Entonces, para cada elemento del arreglo que me mandaste, en este nuevo voy a agregar cada uno de esos elementos. Pero el momento que lo agrego, primero lo agrego al final, ¿no? Y después hago el fix de ese arreglo que tengo, nuevo. Y le mando un índice, la longitud de ese arreglo, para este caso inicial. Pero este fix head hop lo que hace es recursividad. Entonces, primero saco cuál es el offset. El offset es nada más para identificar cuál es, si va hacia el hijo izquierdo o hacia el hijo derecho, dependiendo cuál sea el mayor. Y este es exactamente la fórmula esta que está aquí. A ver dónde está. Esta fórmula, nada más que al revés, porque esta fórmula es para sacar a partir del índice del padre el índice del hijo. Y esta fórmula de aquí es para sacar el índice del padre. Este de aquí. Ajá. Entonces, mientras el índice del padre sea mayor a 0 y el contenido del padre sea menor al contenido del hijo, hago un switcheo. ¿Por qué? Porque el padre tiene que ser mayor. Entonces, una vez que identifique cuál es el hijo, hago el switch. En este caso estoy imprimiendo. Cuando estoy haciendo el fix, imprimo. Y le mando el nuevo índice padre. Bueno, ejecuto la misma función con el mismo heap, pero ahora con el índice padre que calculé. De tal suerte que si, si yo agregué este elemento, como lo estoy haciendo un fix hacia arriba, si yo agregué este elemento e hice un switch, pues aquí me quedo, ¿no? Pero si yo agrego este elemento e hice un switch, tengo que verificar que este elemento sea menor que este para poder quedarme ahí o seguir haciendo switch hacia arriba constantemente. Entonces, ese es el fix hacia arriba y con eso se arregla el heap, ¿no? Con esto se crea el heap pálido. Después, ya ejecuto lo que es el sort. Y el sort tiene igual dos etapas. Primero hago un rango desde la longitud del arreglo hasta 0 y borde creciendo en 1. Entonces ese índice que voy a tener va a ser mi último del arreglo. Voy a ir de aquí a acá, acá y así. Mi last va a ser Ajá. El índice. Entonces lo que hago primero, como ya sé que esta estructura me va a generar el elemento raíz como índice 0, que es el que tiene el mayor, simplemente hago un switch con el último. Una vez que hice switch con el último,
pues voy a tener el mayor al revés, ¿no? Voy a tener el mayor hasta el último índice y el menor en el primero, que es el que voy a tener que estar fixeando para arreglarlo, para ajustarlo en el arreglo. Entonces, aquí solamente imprimo cuando se hace el swap y después me voy a esta función para arreglar. De la misma manera que lo hice aquí en el add to heap, aquí lo agrego. Tengo otra función que es igual recursiva para irme a hacer el fix hacia abajo. Esta se me hizo un poquito más complicada de concluir. De hecho, tuve que hacer métodos para extraer el contenido del nodo hijo izquierdo y el contenido del nodo derecho. Y si nos vamos un poquito más acá abajo, el left es hace uso de este otro método que es getChild. Este getChild lo único que agarra es el arreglo original y el índice. Entonces nada más aquí valida si existe el índice, pues devuélvelo. Si no, pues devuelve un on. Este non es como null, ¿no? Entonces, si existe el elemento, devuélvemelo, nada más. Y la diferencia entre left y right es que se calcula el índice izquierdo o derecho. Ese cálculo es de acuerdo a la fórmula que está aquí arriba, ¿no? El índice izquierdo se calcula por dos veces el índice del padre más 1 y el índice derecho 2 veces el padre más 2. Entonces ya con ese índice calculado me traigo el contenido, ¿no? Y sin embargo, nada más para no tener toda esa lógica acá, pues lo metí en esos métodos. Pues con esto obtengo el índice izquierdo, el contenido del índice del hijo izquierdo. Si ese hijo izquierdo existe, entonces me voy a obtener el hijo derecho. Solamente en el caso, no sé si esta forma de if ya lo habían visto, que es un ternario. Esta forma es un if ternario, ¿no? Entonces, si esta condición es verdad, si esta condición es verdad, esto es el valor que devuelve, y de lo contrario devuelve este. Entonces, aquí obtengo el índice derecho del padre. Y si este índice derecho es menor que el último índice que mandé, que en este caso la primera iteración sería la longitud del arreglo, me devuelve el contenido del derecho, y si no, me devuelve nada. Entonces, después comparo el contenido. Si el hijo izquierdo es mayor que el hijo derecho, pues identifico si es mayor el izquierdo. Todo esto nada más para calcular cuál es el índice del hijo que voy a agarrar, si el izquierdo o el derecho. Entonces, todo esto nada más me permite identificar cuál hijo voy a agarrar, el izquierdo o el derecho. Y aquí ya valido, bueno, si el índice del hijo es menor que el total del arreglo que estoy agarrando, y además el contenido del padre es menor que el contenido del hijo, entonces tengo que switcharlo, ese es el fix. Entonces, si es así, hago el fix del switch, del contenido, y como me estoy yendo hacia abajo, ahora hago el mismo procedimiento con el mismo heap, pero ahora en vez del padre, ahora lo itero con el hijo, porque esa es la nueva posición de mi elemento que se está yendo hacia abajo. Y le indico el mismo índice que se está reduciendo con el tiempo. Con cada una de las iteraciones, a medida que yo saco elementos, este arreglo se va a ir reduciendo. Mi last, si se acuerdan, al principio va a ir aquí. Mi last va a ser este, después en la siguiente iteración va a ser este, y la siguiente iteración va a ser este. Entonces, este last es este índice de aquí. Y por eso tengo que compararlo, porque puede ser que el last quede en esta posición
y entonces según la fórmula esté agarrando uno de estos dos nodos, pero en realidad no me interesa que agarre el derecho, sino nada más el izquierdo, por ejemplo, porque mi enlace es este. Y según la fórmula, mis hijos válidos que puedo tomar son izquierdo o derecho. Pero mi índice último es este, mi válido. Como estoy iterando sobre este mismo arreglo, en vez de sacar los elementos para meterlos en otro nuevo arreglo, tengo que hacer ese tipo de comparaciones. Y pues ya, o sea, finalmente sigue siendo recursivo, y a diferencia de del fix heap up, va hacia abajo, haciendo el arreglo como lo vimos ahorita en el ejemplo. Entonces, pues si me voy a ejecutar el test, pues dice que sí pasó. Nada más quiero mostrarles qué es lo que hizo, ¿no? Estas líneas estos elementos son los que vimos en el ejemplo, en las imágenes. Entonces el original es este, ¿no? En la medida que lo va metiendo, déjenme ver si me puedo regresar a esta imagen. Entonces, pero, ok, regreso acá. Ahí cuando inserto el 6, pues, bueno, no se ve, ¿no? Pero cuando inserto el 8, se inserta de esa manera, ¿no? 6, 8. Y después cuando hace el fix, se imprime el 8, 6, porque queda en la posición 0, ¿no? Digamos que esta es la posición 0, esta es la 1, la que sigue es la 2, y así me voy. Entonces, esta serie de números que aparecen aquí es la forma en cómo lo estoy iterando y finalmente cómo llego a mi arreglo con el heap ya válido. Ajá. A medida que los fui metiendo, los metí en este orden, pero si fijan no es el mismo orden que está acá, porque este orden indica que el índice 0 siempre va a tener el mayor número. Y si se fijan, estoy como que pareciese que en un orden decreciente, ¿no? Porque siempre el de la izquierda va a ser mayor, pero el de la derecha puede ser, bueno, no, más bien elijo el índice, perdón, el raíz, que es el índice 0, sería el mayor, y los demás no necesariamente tienen que cumplir esa regla en la posición del arreglo, pero como tal en el heap sí es válido. Entonces, ya cuando estoy ordenando, este swap es el que me indica cuando hice el cambio. Ajá. Este es el que me indica que estoy haciendo el switch, y este es mi último índice. Entonces, ya para no regresar a los mismos explicaciones, si fijan, el índice va decreciendo, el last index va decreciendo hasta que llega al 1. Y finalmente el último cambio permite que nuestro arreglo quede ordenado. Pues se me hizo un poquito complejo en cuanto a la explicación, especialmente del código. Creo yo que lo hice un poco más complejo de lo que debería de hacer. Encontré otra solución que también le agregué al código, no, esta es la mía, y está mucho más sencilla, ¿no? Entonces, es de otra persona, y aquí nada más está utilizando pues dos métodos, o las mismas dos fases, que es el crear el heap, pero está utilizando para tanto crear el heap como para ordenarlo el mismo método de fix. Ese fix es que siempre está moviendo los elementos hacia abajo. Y me parece ser que en lugar de agregar en esta primera fase, en lugar de agregar los elementos al final del arreglo nuevo, que está, cuando estoy creando el heap, lo está agregando al inicio. Y de esa manera tiene que ejecutar el ordenamiento el fix hacia abajo siempre. Entonces ya ejecuta ese mismo algoritmo cada vez. Pero en este caso no está utilizando, ¿cómo se llama? Recursividad, sino un while.
Entonces, igual se puede mejorar, igual no lo sé. Se me hizo más sencillo, menos código, pero pues es la misma idea, ¿no? No sé si tengan alguna duda. Bueno, solo ahí en la forma en la que lo implementaste, primero tienes un arreglo, ¿no? De entrada, el original, y luego iteras sobre ese arreglo para ahí en el método add to heap, y ese método es el que construye tu heap, ¿no? Sí. Eso no te lo podrías ahorrar, de hecho todo eso de add to heap, y simplemente usar como el otro método que hacía, porque al final tú construyes un heap únicamente para obtener el primer elemento, ¿no? Ahí. Sí. Y después se hace un intercambio entre la raíz y el último elemento y tienes que hacer otra vez el heap. Entonces, no sé, ahí a lo mejor en lugar de construir el heap, pues das tu arreglo original y empiezas ejecutando el método de fix heap down, y ese te lo arreglaría, ¿no? Ahí. Sí, es precisamente lo que comentaba Ajá. cuando demostré lo del heap sort de Damier, Ajá. que utilizó ese mismo método. Entonces, Ándale. yo creo que ese sería el siguiente paso como para mejorar Ajá, este ya mío, sería. ¿no? Porque ahí ya estás ejecutando otro bueno, lleva mucho más tiempo, ¿no? De complejidad, tanto ¿cómo se llama? En espacio como en tiempo, porque ya usas otro array, ¿no? De heap y el original aparte. Sí, sería en memoria, ¿no? Porque no, está siguiendo el mismo proceso, aunque está utilizando otro código para Ah, ejecutar lo mismo, es el mismo procedimiento. O sea un fix hacia arriba, un fix hacia abajo, lo mismo. Entonces, nada más sería más espacio de memoria lo que estoy utilizando aquí a crear otro arreglo, como dije. Sí, de acuerdo. Ese sería, te digo, el siguiente paso para mejorar optimizar este arreglo. ¿Alguna otra duda, comentario? No, bueno, a la hora de también, recuperar tus valores, bueno, la comparación, ves que comparas el nodo padre contra sus dos hijos para ver si se hace el swap. Acá abajo, Ajá, ahí también, bueno, no sé, lo sentí un poco, complejo. no sé, sí, sí, un poco extraño, la verdad, sí. No Ya sé si sé. sea, bueno, por el mismo lenguaje que así se tengan que hacer. No sé, ahora sí, bueno, todavía no he checado algunas cosas de Python, pero sí lo veo un poco enredado ahí. Sí, de hecho sí está un poquito complejo de entender. Digamos, yo traté de hacerlo lo más sencillo posible, pero me enfrenté a casos específicos de error cuando estaba haciendo las pruebas, de que no estaba ordenando adecuadamente. Entonces le fui ahí metiendo así como que parches y quedó así, quedó parcheado. Entonces, sí, es algo que también se puede arreglar aquí porque me parece que el otro también sigue la misma lógica, nada más que está más entendible. Y no utiliza recursividad, entonces tenemos que repensarlo, ¿no? Porque sí utiliza recursividad. Sí, sí. Y ya de ahí en ¿Algún otro? fuera, sí. ¿No? No, Ok. está chido. La animación se ve muy bien. Bueno, pues gracias, chicos. Bye. Gracias, Os. Gracias, Os.